Buen día a todos. El presente video fue realizado por estudiantes de la Universidad Andina del Cusco, de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, de la asignatura de Contaminación de Aguas, a cargo del ingeniero Teodoro Guarua Chipán. Nosotros realizaremos el tema contaminación del mar. Espero este video sea de su agrado. Tengan ustedes muy buenos días. En esta ocasión, a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer sobre lo que es la contaminación en el mar. Para empezar, una pequeña introducción. Durante años, el océano ha podido soportar la contaminación natural y la actuación del hombre sin sufrir grandes modificaciones. Pero, desde el inicio del siglo XX, las actividades humanas han incrementado de tal manera que puede llegar a perturbar gravemente los ciclos vitales del ambiente marino y costero y poner en peligro toda su diversidad biológica. De ahí que podemos concluir que este tipo de contaminación marítima es un problema universal, ya que afecta a la vida entera en nuestro planeta. Además, recordemos que solamente un contaminante introducido en el mar, ya sea en cualquier parte del planeta, puede llegar a tener repercusiones graves a miles de kilómetros a la redonda. Entre los contaminantes encontramos mayoritariamente a los plásticos, estos catalogados como altamente peligrosos, ya que estos tardan demasiado tiempo en descomponerse, además de que son un contaminante directo. Una botella de plástico tarda alrededor de 450 años en disolverse en el mar. Asimismo, el tráfico marítimo vierte cada día en alta mar alrededor de 400.000 botellas y nada menos que 6 millones de latas. Profundizando un poco más en el tema, según el informe titulado La contaminación marina y la urgencia de su legislación de la ONU, encontramos como definición de la contaminación marina a la introducción directa o indirecta de sustancias o energéticos en el medio marino, incluyendo los estuarios, los cuales acaban por dañar los recursos vivos, poner en peligro la salud humana y alterar las actividades marinas, entre estas la pesca, y reducir también el valor recreativo y la calidad del agua en el mar. De contaminación. Descarga directa. Los contaminantes ingresan en los ríos y directamente en el mar, mediante las descargas urbanas, alcantarillado y desechos industriales, a veces en la forma de desechos peligrosos e incluso tóxicos. Después, escorrentía. La escorrentía de tierras agrícolas, así como la de zonas urbanas, incluyendo la construcción por supuesto de carreteras, edificios, canales, incluso puertos, lleva tierra y partículas cargadas de carbono, nitrógeno, fósforo y minerales. Esta agua rica en nutrientes puede causar la proliferación de algas y fitoplancton en zonas costeras. Contaminación procesante de buques. Los buques pueden contaminar el océano de varias maneras, como por ejemplo los derrames de petróleo, los cuales pueden tener efectos devastadores en el ecosistema marino. Estos son muy tóxicos para la vida marina, además de que pueden permanecer durante años en el sedimento y en el ecosistema marino. Contaminación procedente de la atmósfera. La contaminación marina también se produce a través de la atmósfera, como por ejemplo, el viento arrastra polvo y escombros, incluyendo bolsas de plástico hacia el mar. Estos provienen de vertederos y otras zonas terrestres. Esto produce una disminución en la salud de los arrecifes. El calentamiento global conlleva un aumento en la temperatura, lo cual incrementa a su vez los niveles de dióxido de carbono. Estos niveles crecientes de dióxido de carbono causan la acidificación de los océanos. Minería marina. La minería marina consiste en el aprovechamiento de depósitos minerales ubicados más allá de los 200 metros de profundidad en el océano. Estos depósitos minerales se extraen mediante bombas o sistemas de cuchara, los cuales llevan el mineral a la superficie para su procesamiento. Esta práctica altera uno de nuestros mejores aliados contra el cambio climático, pues el fondo marino es un importante almacén de carbono azul, que es atrapado por organismos del mar y que permanece almacenado en los sedimentos del fondo durante miles de años cuando la fauna muere, lo que ayuda a frenar el cambio climático. Tipos de contaminación. Entre ellas tenemos la acidificación. ¿Qué es la acidificación? Primeramente, es el proceso de producir un ácido o transformarse en un ácido. Un ácido es una sustancia que emite iones de hidrógeno en el agua y forma sales cuando se combina con ciertos metales. Como los niveles de dióxido de carbono atmosférico están aumentando, los océanos están convirtiéndose en más ácidos, reduciéndose el pH. Eutrofización. La eutrofización se refiere a un aumento de los nutrientes químicos, típicamente compuestos que contienen nitrógeno o fósforo, en un ecosistema. Puede resultar un aumento en la productividad primaria del ecosistema, crecimiento excesivo de plantas y su rápida descomposición,
y sus otros efectos, incluida la falta de oxígeno y las graves reducciones en calidad del agua, que afecta a los peces y otros problemas de animales y plantas acuáticas. Principalmente, la eutrofización sucede en los lagos, embalses, ríos. Residuos sólidos. Los desechos marinos se componen principalmente de los desechos tirados o abandonados por los seres humanos en las playas o islas. Terminan flotando en el océano. El 80% de los desechos marinos se componen de material de plástico o constituyen un peligro para la vida silvestre y la pesquería. Bueno, esto va a causar varios daños a las especies, quienes habitan en la superficie del agua, ya sea océanos, mares, ríos, etc., causándoles la muerte y daños a los microorganismos, como les mencioné, en los mares, corales, profundidades del mar. Bueno, uno de los compuestos del plástico es el polietileno, otro es el polipropileno, y bueno, entre otros. Bueno, continuando con la exposición, tenemos las toxinas en el mar, donde sabemos que estos son los contaminantes que acaban en las aguas costeras, donde pueden acumularse en los organismos marinos a través de la cadena alimenticia, donde este deteriora la resiliencia de los ecosistemas y supone un peligro para la salud humana al consumir pescados, mariscos o otros pescados, ¿no? Como dato tenemos que en los últimos años también han aumentado los casos de floración de algas nocivas que pueden producir toxinas que ocasionan enfermedades de origen alimentario como la intoxicación, la paralizante por mariscos y la intoxicación. Los tipos de toxinas. Las toxinas generadas por microalgas causan 5 tipos de envenenamiento o síndromes. El primero tenemos el paralizante, que es la intoxicación en una enfermedad producida por biotoxinas marinas debido al consumo de moluscos contaminados por saxitocinas, que es la biotoxina marina y sus derivados. Tenemos el amnésico, que se trata de una forma de intoxicación extraña y poco común que comienza con náuseas, vómitos y diarrea. Tenemos el diarreico, que es la alteración en el consumo de agua, volumen o frecuencia de las disposiciones, que es la disminución de la conciencia blanda o líquida y un aumento de la frecuencia que sería menor a 3 deposiciones al día. Tenemos la neurotóxica, que son aquellas capaces de provocar efectos adversos en el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y los órganos de los sentidos. Y por último tenemos la ciguatera, que es la intoxicación alimenticia causada por el consumo de pescados ciguatóxicos cuyos efectos sobre el humano pueden ser graves y conducir a la muerte. Otro punto tenemos la contaminación térmica en el mar, donde este es el aumento provocado de la temperatura del agua de los ríos, lagunas, lagos, el mar y que perjudica a las personas que viven en comunidades cercanas y la reproducción de los animales acuáticos. Entre las principales causas de la contaminación térmica encontramos lo siguiente, que es el uso del agua como sistema de refrigeración, erosión del suelo, deforestación, escorrentía de superficies pavimentadas y causas naturales, donde los efectos son muy dañinos ya que causan el proceso térmico del origen industrial en los ecosistemas, ya que estos son mayores que los beneficios económicos de la operación en las industrias. Como último punto tenemos la contaminación por derrame de hidrocarburos en el mar. Los derrames de hidrocarburos representan un grave problema para la contaminación en todas las partes del mundo. El amplio uso de los hidrocarburos en nuestra sociedad está asociado a las actividades como la exploración, explotación, refinación, distribución, transporte y comercialización, donde estos están destinados a satisfacer a nuestros requerimientos energéticos de combustible y productos de lubricantes para la industria y el transporte. Como primer punto tenemos que daña completamente el ecosistema marino costero y cancela el estilo de vida de los pescadores, operadores turísticos y personas dependientes de la playa.
Y también pues afecta a la salud, como si el petróleo ingresa a las vías respiratorias puede pues irritar la garganta y los pulmones, donde llegan a causar neumonía, y las sustancias oleogénicas causan también irritación de las mucosas y los ojos, y facilitan infecciones en el oído. Tipos de contaminantes que se encuentran en el mar. Desechos radioactivos. Las grandes potencias nucleares arrojaron durante décadas miles de toneladas de desechos radioactivos al mar. Desde el comienzo de su uso de esta fuente de energía y hasta no hace mucho tiempo atrás, la forma más sencilla de deshacerse de los incómodos restos producidos por las centrales nucleares era simplemente arrojarlos al mar. Con esto, trayendo alteración de la composición del agua y así dañando el ecosistema marino. La mayor amenaza para la vida marina proviene de la radiación de cesio, estroncio y el yodo radioactivo, que entra en contacto al mar a través del humo y de las fugas de agua contaminadas de las instalaciones dañadas. Metales pesados. La contaminación del medio marino por metales pesados es considerada antiguamente, principalmente por efectos organolépticos que confiere a algunos animales marinos cuyo hábitat se desarrolla en zonas contaminadas por algunos metales pesados. Dentro de los principales factores que afectan al ecosistema marino se encuentra la actividad humana, donde destacan como mayoritarias las operaciones de tipo minero y de funciones, entre otras actividades de tipo industrial y urbana, donde se tiene que la tasa de la contaminación del agua puede rondar cerca de 200 millones de metros cúbicos diarios. Hidrocarburos fósiles. Cada mes llegan a la superficie de los océanos miles de toneladas de hidrocarburos aromáticos policíclicos, contaminantes procedentes del uso de combustibles fósiles, de incendios y de vertidos del petróleo. Cada mes aseguran llegar a los océanos procedentes de la atmósfera unas 90.000 toneladas de hidrocarburos aromáticos policíclicos, es decir, 4 veces más que las que generó el vertido en el Golfo de México, considerándose el mayor de la historia. La combustión de combustibles fósiles libera una gran cantidad de óxido de azufre y nitrógeno que reacciona con gases de la atmósfera y precipita en forma de ácidos, incrementando la acidificación del agua en general. Los plaguicidas y los compuestos organoclorados. Según la OMC, un plaguicida es cualquier sustancia o mezcla de ellas estudiadas para prevenir o controlar cualquier especie de plantas o animales indeseables, incluyendo también cualquier otra sustancia o mezcla de ellas, destinado a utilizarse como regulador del crecimiento de las plantas o defoliantes y disecantes. Los insecticidas organoclorados son compuestos químicos sintéticos de amplio espectro cuya propiedad más destacada es su alta densidad, estabilidad química, muy solubles en grasas e insoluble en agua. Actualmente está comprobado que el DDT y el PCB se encuentran en todo el mar marítimo. Desechos domésticos. Los residuos domésticos, como aquellos residuos peligrosos y no peligrosos generados en los hogares como consecuencias de las actividades domésticas. Los materiales, como en este caso el plástico de todas formas y tamaños, son omnipresentes en nuestros mares y océanos. Se descomponen muy lentamente en el medio marino, pudiendo así tardar más de 400 años. La basura marina proviene de diversas fuentes y tiene múltiples efectos en el medio ambiente, como en la salud, la economía, la seguridad y la cultura. Por ejemplo, la basura marina puede causar daño a organismos marinos en caso de ingestión e incluso la muerte a los mamíferos marinos que se quedan atrapados en ella. Conclusiones. En conclusión, podemos decir que la contaminación de los mares y los océanos es un problema grave que afecta directamente a la vida silvestre de los hábitats oceánicos e indirectamente a la salud humana. Los derrames de petróleo, los residuos tóxicos, los vertidos ilegales y la acumulación de plásticos son solo algunas de las fuentes de contaminación que existen. Los derrames pequeños habituales en alta mar no tienen menor importancia que los de los grandes accidentes, ya que su masa total
vertida es incluso bastante mayor debido a la gran frecuencia de este tipo de contaminación marina.